Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo y por eso el fiscal uribista Francisco Barbosa Delgado no le quiso entregar a Petro la lista de testaferros que tenían esos bienes que eran para reparar víctimas. Y ahí es cuando sale el señor Francisco Barbosa a victimizarse ante la prensa Mossad, a decir que Petro es un infame, que Petro está atravesando y pasando todos los límites, cuando es él, como fiscal, que pasó todos los límites, tapando la ñeñe política, solamente para tapar homicidios del Clan del Golfo, para tapar testaferrato, para tapar prevaricato. No se les haga raro que el exfiscal Barbosa, Iván Duque, Molano, Zapateiro, Vargas, que todos terminen en la cárcel con Álvaro Uribe Vélez. Para allá van todos. Porque, ojo, ya no tienen fiscalía. Más allá de que Luz Adriana Camargo Garzón tiene un discurso muy tibio, es una señora que para tramitar este tipo de casos ha puesto fiscales que son competentes, como la señora Marlene Orjuela, en el caso de Uribe. A Mario Burgos lo sacaron del caso de Nicolás Petro por sus métodos inquisitoriales. A Vicky Dávila le va a tocar explicar de dónde sacó los Petrovideos. Y todo encaja perfectamente. Justo en estallido social compran por 11 millones de dólares el software Pegasus. Y resulta Lucas Villa asesinado. Después resulta una serie de líderes asesinados, porque ojo, como muy bien lo decía Carlos, antes del software Pegasus tuvieron otro software que no les sirvió de mucho, el hombre invisible, y también antes hubo otro, el Phoenix, que también le llaman el Fénix, pero le dicen el Phoenix. Ese software también lo tuvieron, o sea, tres software espías. Conocidos. Y les da mucha rabia que Petro haya cortado relaciones con Israel por el genocidio al pueblo palestino, pero Israel solamente sirve para vender armas y para vender software espía, mientras que el hermano país de Venezuela, con ellos tenemos comercio de gas, de petróleo, de alimentos, y realmente haber creado un cerco diplomático que era un cerco realmente ideológico, sesgado, le hizo perder a Colombia millones de dólares. Haber cortado relaciones comerciales y diplomáticas con el hermano país de Venezuela. Cortar relaciones con Israel solo nos hace bien, porque es que Israel solamente nos vende cosas para la destrucción, como armas y software espías. Y eso que se compró con dinero mal habido. El dinero del Estado se lo robaron y el dinero de la mafia lo invirtieron para espiar, para perseguir, para hostigar, para acabar con la vida de los enemigos políticos. La chuzada del DAS 2.0. Por eso quiero que le pongamos atención a esta parte final del discurso de Petro. Pero antes, Carlos tiene un aporte. El problema con la compra de este software es que no se explica dónde sacar la plata. Lavado de activos. Ahí también hay un delito muy grave, porque es un lavado de activos a alto nivel, no es un lavado de activos de un narco o de un delincuente por ahí, es hecho por funcionarios de la alta cúpula del Estado. Entonces, y saliendo de aeropuertos oficiales como Catán, por ejemplo, en aviones autorizados por la Fuerza Aérea Colombiana. Hay un tema muy... Y pagado en efectivo. efectivo. Enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, espionaje, evasión de impuestos, terrorismo de Estado. O sea, se les va a ir hondo. Se les va a ir muy hondo. Y son tan hipócritas que salen a decir que a Colombia lo van a sancionar internacionalmente, que por haber revelado unos informes de inteligencia que llegaron de un periodista de Israel. O sea, son tan vergonzosos que se atreven a revictimizar y a victimizarse
y hacerse ellos las víctimas. Por eso quiero que le pongan cuidado a esta parte final de lo que dijo Petro ayer en Córdoba. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, sus entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado? ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Y no solamente le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, es decir, se las quitaron a paramilitares y se las entregaron a las disidencias de los paramilitares, al Clan del Golfo. Y no solo eso, sino que no le dieron a Petro la lista de testaferros. Y aún así se pintan como las víctimas y quieren pintar a Petro como los victimarios. Y esto claramente es poner el Estado al servicio de la mafia. ¿Qué dice Carlos? Cuando usted dijo lo de intentar ocultar, me sonó algo que intentó hacer Duque cuando llegó a la presidencia. Aprobar una ley para no tener que revelarle información de seguridad a Petro. Entre eso estaba tratando de ocultar el software Pegasus. No lo pudo aprobar e igualmente lo ocultó. Ahí también es otra falta la ley, porque eso están obligados a entregar un reporte de qué es lo que tienen, para qué lo han usado, dónde está, quiénes lo han usado. Y eso no se vino a saber hasta esa revelación de la transacción bancaria. Se lo robaron todo, vea. Se robaron las vacunas con Miguel Uribe Turbay. Se robaron Mintic con Karen Abudinen. Se robaron las tierras de las víctimas y se las dieron a familiares y a mafiosos. Armaron al Clan del Golfo. Casi todas las armas de la policía de Urabá se las dieron al Clan del Golfo. Más de 600.000 municiones le dieron al Clan del Golfo. Y ahora le echan la culpa al gobierno de Petro de las masacres que ha cometido el Clan del Golfo. O sea, ese es el colmo del descaro. O sea, es que uno no necesita ser muy intelectual ni saber mucho de política para entender que esta gente es una mafia y que la gente que vota por ellos es gente o muy mala o muy engañada, o las dos cosas. Pregunto yo, o no la supo defender, o no le interesó, y entonces tenemos que la Fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos. Exactamente, eso, o sea, más claro no podía ser. O sea, quitarle tierras a los narcoparamilitares para dárselas a las disidencias de los mismos narcoparamilitares, lo cual muestra que el proceso de justicia y paz fue una completa farsa. Y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia, así no se puede construir una nación. Aquí tenemos otro tipo de problema. Ayer estaba el ministro de Educación en Medellín, creo, discutiendo los problemas financieros de una universidad pública, la más importante de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Al mismo tiempo había una enorme manifestación de 1,5 millones de personas jóvenes en Buenos Aires, Argentina, luchando por la educación pública porque el gobierno de ese país quiere privatizarla. Eran dos eventos similares, regionalmente muy diferenciados geográficamente. En el de Antioquia no estaba el gobierno local de Antioquia. O sea, Andrés Julián Rendón, del clan parapolítico de Rubén Darío Quintero Villada, y Fico Gutiérrez, también del clan uribista,
no fueron a la reunión con el ministro de Educación para solucionar los problemas de financiación que tiene la Universidad de Antioquia. Ahí se ve de una cuáles son los intereses. ¿Y saben qué quieren hacer? Desde este nefasto rector que tuvimos aquí, el tal Alviar, que es secretario de Educación de Andrés Julián, quieren echar a la mitad de docentes de cátedra de esta universidad para el año entrante, para así dizque ayudar a subsanar el déficit. Es decir, desde la época de Gaviria se robaron la plata de la educación y ahora van a poner a pagar a la mitad del 80% de la planta docente. O sea, los docentes de cátedra son 6.402 y la mitad van a quedar por fuera y así van a subsanar lo que se han robado ellos y pasados gobiernos. Pero mire lo que está diciendo aquí Petro sobre este tema de la Universidad de Antioquia, algo muy importante también. En el de Buenos Aires, tampoco. Dos gobiernos que parecieran parecerse y que les importa un rábano la educación pública de su propia juventud. No me puedo meter en Argentina, pero sí en Antioquia. Ey, esa frase está como para un libro, ¿sí o no? No me puedo meter en Argentina, pero sí en Antioquia. Porque Fico y Andrés Julián pareciera que quieren independizar Antioquia. Ellos están en el cuentico de que es que Petro no se puede meter aquí, pero a ellos se les está olvidando que, en primer lugar, Petro es el presidente de Colombia y que Antioquia todavía le pertenece a Colombia. Y también se les está olvidando que de los recursos que llegan a la Universidad de Antioquia, la mayoría son de la nación, no son del departamento ni de la alcaldía municipal, la mayoría son de la nación. ¿Qué dice Carlos? Hace rato vienen impulsando una iniciativa varias regiones de acá del país de tener su independencia financiera, algo así. O sea, que los recursos de cada departamento sean administrados por cada departamento. Eso lo vinieron a impulsar cuando Petro quedó presidente, porque por ejemplo para esta presidencia se les quitó el manejo de las entidades de titulación minera aquí en Antioquia, en la misma gobernación de Antioquia. Básicamente lo usaban para pagarse favores. Entonces como ya ese control lo tuvieron como por 20 años, ya estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran con eso y esta vez se los quitaron, pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo así? Que eso no se podía, que los recursos son de acá, que cómo los va a sacar, que no. Entonces ya están impulsando eso precisamente para poder retomar el control de los recursos, al menos en el ejemplo de acá de Antioquia, para poder administrarlos ellos como mejor les parezca, sin darle rendición de cuentas a nadie, simplemente ellos mismos. Quieren robar, ya de por sí toda la vida han robado y quieren seguir robando. Y esta universidad de Antioquia la tienen quebrada, desde hace 30 años que la tienen quebrada, y quieren desquitarse con los más vulnerables, que son los docentes que trabajan por horas. Como siempre, ellos roban y se desquitan con el vulnerable. Pero se les está olvidando una cosita, que la Universidad de Antioquia es autofinanciada casi en un 60%. O sea, esta universidad es privada casi en un 60%. Y que del 40% restante, el 33% lo pone la presidencia y solo apenas como el 7% lo pone la gobernación. Entonces ellos con un 7% de aportes quieren poner condiciones y quieren perpetrar una masacre laboral en donde de cada 6.000 docentes que hay de cátedra van a echar a 3.000 y esos huecos los van a tapar dándole más carga laboral a los de planta, que son apenas un 20% de la Universidad de Antioquia. Entonces esto se va a joder si sigue así. Por eso es tan importante que le pongan cuidado a esto que dice Petro en la parte final de este discurso. Es muy delicado lo que está pasando realmente. ¿Por qué a los gobernantes antioqueños, no a todos los de ahora, no les interesa la suerte de la Universidad de Antioquia?
Es que quieren su juventud ignorante, es que quieren a su juventud sumida en las bandas de la violencia eterna, cuando se dan cuenta que no tienen ninguna posibilidad en su existencia porque le cerraron las puertas del saber y del arte y de la ciencia y de las matemáticas. Estas tierras de aquí que hoy entregamos son de la Universidad de Antioquia. Son 2.500 hectáreas más o menos. ¿Por qué las compró, las adquirió la Universidad de Antioquia en su momento? No sabría explicar. ¿Las qué? Las donó algún terrateniente. Se las donó la Universidad de Antioquia, más inteligente terrateniente de San Sebastián, que parece los gobernantes del departamento y de la alcaldía de Antioquia de Medellín. Porque este estaba pensando, a pesar, supongo, cómo sería su vida, que para algo le serviría a la juventud y se las entregó a la Universidad de Antioquia gratuitamente. Y en cambio allá no van a la reunión con los estudiantes a discutir cómo impulsar el saber en Antioquia y el arte en Medellín para que sea el escenario de la paz, utilizando la misma Universidad de Antioquia que tanta gente pro hombres y pro mujeres ya ha podido sacar a partir del estudio cuidadoso. Pues bien, yo desde aquí voy a entregarle un recurso a la Universidad de Antioquia. Bueno, y eso que él ya había aumentado el presupuesto de educación, porque usualmente el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque Márquez, ellos aumentaban 1 o 2 billones por año, y este gobierno, nada más para este año, aumentó el presupuesto para educación en 13,4 billones. O sea, ahí está la diferencia de este gobierno con los anteriores. A los anteriores no les interesaba la educación estatal, para ellos era un problema. Y miren lo que duraban los paros con los anteriores gobiernos y la sangre que hubo en el estallido social. ¿Cuánto duró el paro de los camioneros con este gobierno? 4 días. Y 0 sangre, 0 presos políticos. Hombre, es que es muy fácil criticar un gobierno y los gobiernos cometen errores, y este gobierno ha cometido errores y va a cometer errores. Pero es que hay de errores a errores, o sea, hay errores que uno dice son de lesa humanidad, hay errores que no tienen perdón. Que no hay gobierno perfecto, claro, ningún gobierno es perfecto, pero este gobierno en algunos aspectos sí está demostrando un cambio, en otros no ha podido, porque no lo han dejado, no tiene mayorías en el Congreso, la Corte le ha tumbado al gobierno políticas, los medios de desinformación le hacen la guerra, la oligarquía le hace la guerra, los grupos armados ilegales no se comprometen del todo con el proceso de la paz total, los gobiernos locales y regionales no colaboran con la paz urbana, como el gobierno de Federico Gutiérrez o el de Andrés Julián Rendón. A pesar de todas esas dificultades que tiene este gobierno, mire lo que está haciendo. Así que sumarle la persecución política de la ya saliente procuradora. Margarita Cabello Blanco. Hace poquito ella, por las influencias que ella movió, hizo ponerle una sanción a Petro por unos nombramientos en la red, nombramientos que él iba poniendo y que ella iba tumbando. Entonces ahí se va viendo la oposición política restrictiva, como para ponerle el pie en la rueda, el palo en la rueda, para no dejarlo avanzar, para retrasarlo, torpedearlo, y aún así lo que estamos haciendo. ¿Usted qué puede esperar de una procuraduría puesta por un gobierno como el de Iván Duque? Puesta por el clan de los Char, que archivó la investigación por el robo de Karen Abudinen. O sea, ¿usted qué puede esperar de una procuraduría que es más uribista que Uribe? Pero al uribismo se le está acabando el reinado, porque este año se quedaron sin fiscalía. En enero del año entrante se quedan sin procuraduría. Ganó el procurador que propuso Petro, el señor Gregorio El Hach. Y si la ciudadanía se pone las pilas y despierta, van a tener cada vez menos representación en el Congreso y cada vez menos injerencia en los medios tradicionales. Que ahorita tocamos el tema de Luis Carlos Vélez,
de por qué tuvo que renunciar este señor de la FM, Muy descarado. por estar lleno de odio y decir tantas tonterías. Y por eso en este país todo tiende a mejorar.